Bueno, a lo que te truje, chencha, porque en el mundo pasan cosas y ustedes las tienen que saber de primera necesidad. En China, en China se está aprobando una reforma para que los opositores a Pekín no lleguen al poder en Hong Kong. Dicen, los verdaderos patriotas en Hong Kong son los únicos que van a llegar. En este sentido, es importante señalar que el legislativo desafía a Estados Unidos al poner en marcha, pese a las críticas estadounidenses, una reforma electoral que deja sin opciones a la oposición en Hong Kong. Cualquier brizna de poder político en Hong Kong será a partir de muy pronto solo un tema para los chinos y para la China que considere a verdaderos patriotas que vivan en Hong Kong. Así lo aprobó la Asamblea Nacional Popular, el legislativo chino, al dar el visto bueno casi por unanimidad a poner en marcha una amplia reforma electoral en Hong Kong que en la práctica cerrará cualquier posibilidad a que la oposición pueda llegar alguna vez al poder. La iniciativa amenaza con crear nuevos roces entre Pekín y Estados Unidos antes de la primera reunión de alto nivel entre representantes de los dos gobiernos. Lo dijimos, la próxima semana se reúnen el secretario de Estado de Estados Unidos y también el ministro del Exterior de China. Entonces, este tema va a ser pues un tema muy polémico porque Estados Unidos en teoría está apoyando a Hong Kong y a los opositores de Hong Kong y China en teoría no ve con buenos ojos que Estados Unidos quiera mover sus tentáculos en un enclave que demanda como suyo. Un solo voto en blanco fue la única nota discordante entre una marea de sís, ¿no? 2.895 en total dieron luz verde a la medida durante la clausura de la sesión parlamentaria que se celebró en el Gran Palacio del Pueblo en Pekín. No se produjo, y eso es importante notarlo, no se produjo un solo voto en contra, solo hubo en blanco. La aprobación por un rodillo mayor incluso de lo habitual, en la que la Asamblea Nacional del Pueblo, la polémica Ley de Seguridad Nacional también para Hong Kong, se lanzó con un voto en contra y 6 abstenciones en mayo del 2020. Salvo esa ocasión, en esta ocasión ya no hay ningún voto en contra, hay unanimidad. El año pasado también había constatado con alarma que la oposición tenía posibilidades reales de hacerse con la mayoría en el Parlamento Autónomo y con ello las competencias para vetar los presupuestos locales o presentar una moción de censura en contra de la impopular jefa de gobierno local, Carrie Lam. Cuando las gigantescas pantallas en el gran salón de reuniones mostraron el resultado de la votación, los delegados irrumpieron en fuertes aplausos, los mayores de la jornada. Tras aprobar la moción, corresponde ahora al órgano directivo de la ANP debatir y aprobar el proyecto de ley con los detalles de esa reforma. Varios altos funcionarios del gobierno, tanto en Pekín como en Hong Kong, ya han avanzado en el objetivo de la nueva ley, que es conseguir que solo, dicen ellos, verdaderos patriotas puedan ocupar cargos de responsabilidad en los órganos de poder del territorio autónomo, sea el gobierno local o el parlamento. Según el gobierno chino, ser un verdadero patriota es amar a la República Popular de China dirigida por el Partido Comunista de China. Para conseguirlo, la idea es aumentar las competencias del Comité Electoral Hongkonés, un órgano de 1.200 notables, la gran mayoría con lazos con Pekín, responsable de escoger al jefe del Ejecutivo local entre 2 o 3 candidatos que cuenten con las bendiciones del gobierno central. Tras la reforma, se encargaría también de vetar a los posibles candidatos electorales e incluso del nombramiento directo de una parte de los diputados en el Parlamento Autónomo de esa ciudad de 7.5 millones de habitantes. Aunque el borrador del proyecto de ley no se ha publicado, la agencia de noticias oficial Xinhua apunta que el comité aumentará de tamaño hasta en 1.500 miembros. Se aumentará también el número de escaños en el Parlamento hongkonés de los 70 actuales a 90. Se desconoce aún qué proporción de estos asientos se adjudicará directamente desde el comité. Cabe mencionar que en la actualidad cerca de 40 de los diputados en el Parlamento Autónomo Unicameral se eligen por votación popular, una parte por sufragio universal y otra mediante votación en gremios laborales. En una reunión el domingo pasado con la jefa de gobierno autónomo, Carrie Lam, el viceprimer ministro chino Han Zheng, máximo responsable para Hong Kong en Pekín, declaró que la reforma era necesaria para llenar el vacío legal en el modelo de un país, dos sistemas y garantizar la seguridad nacional en el enclave. Un país, dos sistemas es el principio por el que antes del traspaso de la soberanía a la antigua colonia británica de Londres a Pekín en 1997, China se comprometió a mantener en Hong Kong al menos hasta 2047 libertades inexistentes en el resto de su territorio y un amplio grado de autonomía.
Cabe mencionar que la política de una reforma que convierta a la oposición demócrata en una mera representación simbólica había recibido duras críticas de Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea, que había amenazado con medidas de respuesta. Todos ellos consideran que la iniciativa asestaría un duro golpe al sistema de libertades hongkonés, ya muy dañado desde la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional. En un comunicado este mismo jueves, el ministro británico de Exterior, Dominic Raab, consideró la reforma el último paso de Pekín para vaciar el espacio democrático en el enclave. A buen seguro, la reforma también saldrá a relucir en la reunión de los próximos 18 y 19 de este mes de marzo entre el secretario de Estado Antony Blinken y el consejero de Seguridad Nacional Jake Sullivan por parte de Estados Unidos, con el ministro del Exterior Wang Yi y el consejero de Estado Yang Jiechi por parte de China, en la que se espera que se sienten las bases para la relación de las dos potencias tras las tensiones de la era de Donald Trump. En declaraciones tras la votación, Carrie Lam, una de las delegadas presentes en el Gran Palacio del Pueblo, aseguró a la prensa que tanto ella como el gobierno central tienen asumido que habrá unos brutales intentos de injerencia extranjera en Hong Kong, dando a entender que esta podría provenir de Estados Unidos. Y es que el sistema hongkonés actual solo provee el nombramiento de cargos por sufragio electoral puro en las elecciones municipales, cuando los residentes designan a 452 concejales de distrito, el nivel más bajo de poder en el enclave. En los últimos comicios de este tipo, en pleno apogeo de los manifestantes contra Pekín, que paralizaron Hong Kong en 2019, la oposición logró una mayoría bastante aplastante. Pues así las cosas entre China y los delegados que quiere aumentar en Hong Kong, y también la resistencia del pueblo hongkonés a que de manera anticipada pues China extienda sus tentáculos. Así las cosas. Bueno,